Una última cuestión, equipo. Esta es una pregunta que se hacen muchos inversores. ¿Cuál es el error más grave que puedo cometer ahora mismo en un tiempo de caídas, de volatilidad, y cómo evitarlo? ¿Qué diríais en esta situación? Yo diría, pues sin ninguna duda, salirse de mercado. Lo peor que puedes hacer es estar invertido, comerte la caída y salirte del mercado. Y más en una situación así, donde al final esto, digamos que entre comillas, lo controla Trump. Si no se le va de las manos, pues depende de una decisión política, de política exterior. Además, Trump es una persona que, como ha destacado antes Eugeni, que es famoso por echar este tipo de pulsos, por hacer este tipo de jugadas y luego decir algo y luego retirarlo y cambiar en cuestión de días. Y aquí pues, la bolsa es el mercado más eficiente del mundo, en el sentido de que una decisión de ese tipo, lo vimos también el otro día, hace que las valoraciones se vayan de madre, se disparen hacia arriba pues en cuestión de segundos. Entonces, es un gran riesgo, después de sesiones muy duras, salirte del mercado, porque si tú te pierdes ese rebote, que se concentran pocas sesiones en pocos días, pues te has perdido la rentabilidad del año o buena parte de la rentabilidad del año. Me gustaría decir que no hay que perderse mirando las ramas y ver el bosque desde lejos y pensar en una inversión a largo plazo. La economía tiene ciclos, tiene políticos más buenos o más malos, pero si tú miras la renta variable en el último siglo, ha sufrido guerras mundiales, ha sufrido aranceles, ha sufrido crisis de oferta, crisis de demanda, y al final la renta variable ha conseguido pagar. Y sin ir más lejos, tenemos como ejemplo los últimos 5 años, con invasiones, crisis en la cadena de suministro, una pandemia mundial, y la renta variable ha conseguido dar una rentabilidad muy atractiva para el inversor a largo plazo. Entonces yo evitaría centrarme en los titulares del corto plazo, mantendría una estrategia de ahorro e inversión sistemática casi sin importar qué está pasando, en vista a un ahorro y una inversión a largo plazo, e intentar quitar el foco de los titulares y de la volatilidad que podemos encontrar a corto plazo. Claro, es que no se puede gestionar la cartera en base a eventos de cola, ¿no? Yo lo he visto, la gente evidentemente se pone muy nerviosa, pero normalmente quieres hacer lo que ya deberías haber hecho hace unos días, o lo que te gustaría haber hecho hace unos días. Entonces, cuando llega el COVID, el mundo se para, pero bueno, esto ya ha caído un 33%, todo tiene un precio. ¿Y el mundo se va a parar? Vamos a ver, hay cosas que no se van a parar. Evidentemente no te vas a meter en el sector más complicado en ese momento, que a lo mejor pueden ser las líneas aéreas o pueden ser compañías muy endeudadas, ¿no? Como pasa, pues por ejemplo, Dufry, ¿no? La tienda esta de los aeropuertos, yo recuerdo en el COVID que estaba súper endeudada, y además pues tiendas de los aeropuertos, pues ya sabemos cómo iba a estar, ¿no? Iba a estar un tiempo a barbecho. Pero hay otras oportunidades, evidentemente, no tenemos que olvidar que son compañías que van a seguir estando ahí, vamos a seguir utilizando materiales de construcción, medicamentos, como he dicho Eugeni, nos vamos a seguir lavando el pelo, vamos a seguir comiendo, nos vamos a comprar ropa, y a lo mejor puede que en algún momento, pues sí, veamos algún bache, ¿no? Pero luego todo esto se sobrepone. Y como digo, todo tiene un precio. Probablemente cuando ya has visto 2 caídas tan bruscas como las de la semana pasada, que dimos prácticamente seguidas, pues evidentemente, pues a lo mejor llega un momento en que o bien hay oportunidades, o bien, como hemos dicho, esto se arreglaba con una persona hablando. Una persona que además va a querer salir elegida. Sí, vamos, probablemente. Totalmente. Que tiene una cita ya prácticamente pues dentro de 2 años, ¿no? Con el tema de las elecciones bicamerales, y que no quiere que se le vaya la economía de madre. Pero en general, si nos fijamos en todos aquellos eventos duros que ha pasado la economía, pensemos, yo llevo desde el 2000 viendo todo esto, Torres Gemelas, crisis de Argentina, con todas las compañías del IBEX que tenían inversiones allí, bueno, en Latinoamérica, destrozadas, ¿no? Evidentemente 2008, que fue un momento durísimo, ¿no? Que tardamos en limpiar todo lo que eran los balances de los bancos, pues 5 o 7 años. El 2018 ya también atisbo de cierta crisis, porque se iban a subir los tipos y demás. 2020, 2022, ahora esto. Bueno, crisis de Ucrania también en 2020. O sea, no solamente las subidas de los tipos, los bancos regionales, que también dieron un susto. Bueno, pues al final, evidentemente, lo que sí que es verdad es que si invertiste en un banco regional en el 2022, pues a lo mejor tuviste un problema y te arruinaste. Pero bueno, para eso está, como hemos dicho, la diversificación y
El fondo, Control de riesgos. el fondo ha doblado en 6 años. O sea, como referencia de una cartera diversificada en compañías de calidad, con todas las vicisitudes que han venido por el camino, en 6 años. Equipos, quiero preguntar por estos pronunciamientos de Trump a través de redes sociales, cuando decide que va a poner una pausa de 90 días, horas antes el que ponga un tuit diciendo es momento para comprar. Yo creo que simplemente lo hace sin pensar. ¿Cómo lo vivís desde un equipo de gestión este tipo de pronunciamientos? En mi opinión es un imponderable y yo directamente, si tú al final inviertes en compañías de calidad y en el largo plazo, esto te tiene que dar completamente igual. Ahora, a quien no le debería dar igual, en mi opinión, es a la SEC, porque parte de que se dirijan flujos de los ahorradores al mercado de capitales es la confianza en el propio sistema, que los que tienen información privilegiada no la utilizan a su favor. Correcto. Y que efectivamente el precio que tú ves en pantalla sea un precio completamente justo y que intente, digamos, aglutinar la máxima información pública posible al abasto de todos, ¿no? Entonces, a mí como inversor, a nosotros como inversores, creo que no nos debería preocupar, pero a quien sí que debería preocupar en este caso es al regulador americano para dar una fiabilidad de que efectivamente nadie se esté aprovechando de información privilegiada. Claro, y luego a sus ciudadanos. Al fin y al Exacto. cabo le han dado el mandato. A lo mejor las otras opciones tampoco eran... En fin, ahí hay mucho que debatir, ¿no? Y se podría opinar mucho. Pero es verdad, yo creo que es un ejemplo de mala gobernanza, ¿no? Este señor, yo creo que esas formas... Pues bueno, tiene ideas que yo creo que no están mal y demás, pero es cierto que las formas le pierden y hacen muchísimo daño. Y eso es lo que hemos dicho. Vas quebrando la confianza. Y puede Eso haber es. un momento en el que, por mucho que tú digas, claro, dice, pongo aranceles muy altos, no, los voy a, todavía más y además a la farm al día siguiente. Luego, no, mira, los voy a quitar durante 90 días, pero luego voy a quitar estos, no, pero solo temporales. Todo este tipo de cosas, el día que vengas dirás, no, pero que de verdad ya no os voy a poner nada. A ver, ¿quién confía también en ti? Y esto creo Sí. que es el que viene el lobo también a veces, ¿no? Sí. Que llegará un momento... Y podría jugar en su contra, ¿eh? Si llegara a perder credibilidad, le subiera el tipo de interés de la deuda pública estadounidense y pues eso, se le fuera la inflación de control, se podría dar la situación de que él quisiera revertirlo y el mercado no lo crea. No fuera tan fácil, no fuera tan rápido, Correcto. evidentemente. Está claro que hay que tener también en cuenta determinadas fuerzas que hacen que seamos un condenados a entendernos. ¿Quiénes son los bonistas de Estados Unidos? El que sea bonista de Estados Unidos tiene también un problema. Si esto se va a pique y hay economías, pues por ejemplo China, que tiene muchísimos bonos estadounidenses, ¿no? Entonces, claro, al final es un condenados a entenderte, o sea, tienes que seguir comprando la deuda, pero claro, yo te compro la deuda, te la sigo comprando, pero ya si tienes un poco más de riesgo te la voy a comprar un poco más alta, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede dar, aunque sea algo que al final conseguiría a lo mejor pues reconducir, es cierto que se puede encontrar unos meses muy complicados, porque a veces hay mecanismos ahí que se rompen y La dan lugar a confianza. sorpresas, y ya no solamente la confianza, estamos hablando de mercados de bonos, Sí. estamos hablando de determinadas estrategias que pueden saltar por los aires y hacen mucho daño al mercado financiero. Todo ese tipo de cosas tienes que Eso llevar es verdad. cuidado, porque a veces no sabes tampoco muchas veces todo lo que hay debajo. Para quien no sea todavía partícipe en Now, ¿es un momento especialmente bueno para entrar? Yo creo que es un momento bueno, evidentemente. Yo creo que el momento especialmente bueno tampoco fue cuando empezamos a ver caídas con ese pánico, que oye, sí que es cierto que a la gente le da miedo entrar y que puedes a lo mejor ver una caída un poquito adicional, pero es verdad que luego pues piensas que puede revertir. Yo creo que es un momento bueno, sobre todo más en Europa tal vez que en Estados Unidos, en el que, bueno, vamos a ver también, pero yo no creo que sea un mal momento. Yo opino como Pilar, creo que bueno o por malo, pero el hecho de que Trump vaya a Casa Blanca, a Europa, en cierto modo nos ha beneficiado porque ha sido un golpe de realidad en el cual tenemos que, en cierto modo, recuperar nuestra soberanía militar, económica, en fin, en muchos ámbitos. Y eso al final lo que va a repercutir es en un mayor posicionamiento de las empresas europeas en el panorama global. Pero también me reitero con lo que decía antes. En una inversión a largo plazo, una inversión sistemática que mire más allá de las ramas actuales, este momento es bueno para invertir
y lo van a ser durante muchos años, muchos meses seguidos. Más vale invertir hoy que hace un año y más vale invertir hace un año que hoy y más vale invertir hoy que dentro de un año. Entonces, yo creo que el ahorro sistemático es la clave de tener unos buenos ahorros al final de nuestra vida laboral.